Desde que Dios ha comenzado a interactuar con el hombre, Dios siempre ha tenido muchas limitancias en la humanidad. Creo que la más grave de todas no solamente es el pecado como tal, porque nosotros catalogamos el pecado. Y una vez mi padre me dijo a mí que él no envía a la gente al infierno por un pecado por el que nosotros podemos tacharlo de tremendamente culpable. Una de las cosas que yo he oído de él es que realmente digámoslo, la medida que él tiene para considerar lo que es bueno y lo que no lo es muy distinta a la nuestra. Y eso tiene una directa relación con lo que nosotros realmente somos y lo que podemos ser realmente. Una vez mi padre me dijo de que uno de los grandes dilemas que él tiene con el ser humano es luchar con la incompetencia que él tiene. La incompetencia de la raza. Y hoy día quiero hablar acerca de la naturaleza humana, lo caído de la naturaleza humana. Uno de los grandes daños, creo yo, que el diablo le ha hecho al hombre, ¿no es cierto?, incitándolo a pecar desde el principio, ya en el huerto del Edén, fue apuntar a algo. El diablo apuntó a algo y apuntó directamente a deteriorar la esencia del hombre, es decir, deteriorar su naturaleza. Cuando la naturaleza se deteriora, es como cuando algo se echa a perder de adentro, ¿me entienden? Y uno de los grandes problemas que tiene el hombre en relación con Dios es que al hombre le cuesta mucho cambiar realmente de adentro. Hoy día he tenido hartos malos ratos y he pensado por qué han pasado. Y el Espíritu me decía una sola cosa: naturaleza que no cambia. Todavía estamos acostumbrados a actuar como animales. El gran problema de Israel cuando es sacado de Egipto: ellos son quitados de la nación que los esclavizaba, pero la verdadera esclavitud que ellos tenían, Moisés no se las pudo quitar. La verdadera esclavitud de la que ellos eran víctimas, ni Dios se las pudo quitar. Dios les pudo quitar de encima el asedio de los egipcios, ¿no es cierto? Pero cuando ellos van por el desierto, vemos un pueblo que una y otra vez cae porque no cambian. No cambian de acá y no cambian de acá. Muchos de ellos se emocionan por ratos, por momentos, pero no logran tomar su identidad como pueblo de Dios. Y Dios intenta una batalla que lamentablemente se perdió, que fue tratar de cambiarlos, tratar de cambiar su mentalidad, tratar de cambiar su visión, tratar de cambiar lo que ellos debían ser. Ellos vieron el poder de Dios. Ellos experimentaron la providencia de Dios como nunca se ha visto en toda la historia humana. El amor de Dios intercediendo de una manera tan colosal que era inevitable negar el hecho de que Dios estaba ahí. La naturaleza humana es lo que nos mantiene alejados de Dios. Yo, por ejemplo, durante años he tomado a broma, por ejemplo, los hombres que son manejados por las mujeres, por ejemplo. ¿Y por qué yo hablo de ese tema? Porque esa es una naturaleza quebrada. No es la mujer la cabeza del hombre, es el hombre la cabeza de la mujer. Pero no solamente porque grita más fuerte o porque físicamente es más fuerte. El ser el líder significa responsabilidad, significa tomar el mando, significa decir hacia dónde voy y llevar a mi gente a un buen puerto. Significa que yo tomo la decisión y yo doy la cara, voy al frente. Naturaleza caída. Entonces, para muchos hombres es más fácil que la mujer vaya adelante. Es más fácil que la mujer tome las decisiones. Y eso es caída, eso es deterioro. Así como Cristo amó a la iglesia, dijo alguien por ahí, ¿no es cierto? Cristo no es un tirano, pero cuando Él está, se siente que Él la lleva, ¿o no? Se siente que Él va al frente y toma la decisión. No se ve que es un hombre un tiránico o que es un machista, ni mucho menos, sino que se siente que Él es sabio,
de que Él es sensible a las necesidades, pero la última voz es de Él. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, podemos ver nosotros en nuestro diario vivir de que ese orden está completamente quebrado? Pero para hacer la cabeza hay que tener el peso para eso, ¿o no? Mucha gente se ve confrontada a situaciones que, ¿cómo lo hago? ¿Cómo que? Y es como que pareciera que quieren tomarse una pastilla para que se les unen los problemas. Y las cosas no pasan así, pues. Si nuestra naturaleza no cambia, no podemos realmente interactuar con Dios. Cuando vemos un Moisés que decidió estar con Dios, vemos un Moisés que se interesó en entender a Dios. Y como dice alguien por ahí, si yo no soy fiel en lo poco, ¿qué espero entonces si quiere imaginarme que Dios pueda considerarme para algo más grande? Hoy día las personas que se han mandado con toro saben de qué estoy hablando. Cosas que son evidentes. Cosas que ya no debieran pasar. Y es la naturaleza humana que no puede. ¿Saben qué? Los que están cerca se les notan las pifias más rápido. Los que están lejos pueden pasar toda la vida creyendo que está todo bien porque están lejos. Entonces hay un momento en la vida en que yo debo decidir si voy a ser otra persona o no. Debe haber un momento en la vida en que yo debo decidir si voy a seguir siendo el mismo de siempre. Lo viejo no puede heredar el reino de Dios. Pablo en la carta de los Romanos capítulo 8, del que hemos hablado tanto en estos días, al final habla acerca de cómo fuimos injertados, dice, en un olivo al que no pertenecíamos. Siendo un olivo silvestre, fuimos injertados en un olivo doméstico, dice la NTV. No pertenecíamos a ese árbol. Y Él lo hizo por amor, para darnos una oportunidad. Hay personas que piensan que se trata de ese grande sacrificio, si en el fondo todo ya está hecho. Todo lo que se requiere está hecho. El problema es que nosotros no cambiamos. El problema es que nosotros todavía seguimos actuando quebradamente. Y podemos amar a Dios todo lo que tú quieras, puedes desear todo lo que tú quieras a Dios. Pero lo que va a delimitar tu existencia y tu posición delante de Dios es qué eres. No lo que quieres ser, es lo que eres. ¿Qué hizo el pecado? ¿Qué hizo ese veneno, ese virus en el hombre? Lo volvió arrogante, lo volvió independiente, lo volvió déspota, lo volvió malagradecido. Todos los frutos de la carne comenzaron a brotar cuando el pecado entró, cuando el engaño entró, cuando la influencia maligna entró. Nos volvimos mediocres, nos volvimos flojos, nos volvimos incompetentes, éramos como dioses y miren en lo que nos convertimos. ¿O no? ¿O no? Éramos como dioses. Y yo les pregunto, ¿tu accionar se parece siquiera al de un dios? ¿Sabes qué? Hay cosas que están fuera de tu alcance. Si cae una viga de 500 kilos no la voy a poder levantar porque está fuera de tu alcance. No es esa parte de la divinidad que Dios quiere que recuperemos primero. Porque va a llegar un día en que se va a recuperar todo. Todo lo que perdimos lo vamos a recuperar. Pero aquellos que lograron recuperar lo que a ellos les tocaba recuperar. Cuando vemos a Cristo interactuando con los hombres, vemos cómo Él trataba incansablemente de guiarlos a un nuevo nacimiento. Y la iglesia, en términos generales, puede haber alguna excepción por ahí, ha interpretado eso de manera tan simplista como que el hecho que recibo a Cristo y ahora soy evangélico, o soy protestante, o soy cristiano. Y eso no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento. Nada que ver, nada que ver. El nuevo nacimiento significa que lo viejo se murió
y nace un hombre, una mujer con una expectativa distinta, con una mente distinta, con un comportamiento distinto, con una forma distinta de vivir, de pensar y de sentir, con una relación distinta con Dios. ¿Y saben qué? Yo me he pasado años tratando de explicarle a quien quiera oír este cuento de ser otra persona y dejar de andar maquillando el animal que somos todavía y ser verdaderamente excelentes. Si yo lo intento de verdad, si yo realmente lo estoy haciendo y me estoy esforzando, yo les pregunto a ustedes y a los que me ven afuera, ¿acaso el Espíritu no vendría a ayudarme? Pero el Espíritu muchas veces no viene porque simplemente no nos interesa cambiar. No nos importa cambiar. No importa ser parte de una comunidad, de una iglesia y no cambiar. Y ahí están los flojos, ahí están los que hacen mal la pega, ahí están los cabros chicos, ahí están los inmaduros, ahí están los que nunca terminan de crecer, ahí están todos metidos en el mismo bolo. Si realmente se humillaran ante Dios, cambiarían porque el poder de Dios vendría. ¿O no? Yo no puedo dejar de mentiroso a Dios acá, ¿o no? Lo que yo haría lo haría perfecto, porque ahora Él está conmigo y me está devolviendo mi identidad. Que venga el Espíritu Santo a nosotros no es para que sintamos mariposas en la guata y sintamos como que nos drogamos y andamos en otro mundo. No es para eso. El Espíritu de Dios viene con un solo objetivo: devolvernos lo que hemos perdido. Métaselo en la cabeza. Devolvernos lo que hemos perdido. Devolver nuestras capacidades emocionales. Volvernos bondadosos, volvernos justos, volvernos rectos, devolvernos nuestra fuerza, devolvernos nuestro honor, devolvernos nuestra capacidad, todo lo que el diablo nos robó. Lo que Cristo hizo en la cruz fue demostrarnos que se puede volver a recuperar lo que teníamos. Pero si a mí me interesa cambiar, si a mí realmente me interesa llegar a ser lo que yo era, el mundo ha hecho muchos íconos tratando de imitar esto. ¿Saben por qué ustedes figuras tan icónicas como Superman han tenido tanto eco en la conciencia de la humanidad? ¿Saben ustedes por qué o no? Porque está intrínseco en nosotros el superhombre, el hombre de acero, el indestructible, el que todo lo puede. Es una imagen icónica de quién es realmente el hombre o lo que debiera ser delante de Dios, indestructible. Porque Dios nos creó así, indestructibles. Nosotros nos matamos a nosotros mismos. Y lo seguimos haciendo una y otra vez. Porque no cambiamos nuestra naturaleza. Siempre el camino fácil. Siempre que la pega la haga otro. Siempre que el riesgo lo tome otro. Siempre que el esfuerzo lo haga otro. ¿Y cuándo voy a hacer yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a aprender humildad? Aquel arrogante que tiene que aprenderla. ¿Cuándo? ¿Cuándo aquel que es mediocre para hacer las cosas las va a aprender a hacer con excelencia? ¿Cuándo? ¿Cuándo el que era cobarde va a aprender a ser valiente? Es la pregunta, hermano. Y yo creo que Dios está tan molesto como yo por esta cuestión. A mí no me interesa si una masa se convierte o no se convierte, no me importa a mí eso. A mí lo que me importa es cumplir con mi rol dentro de un gran plan universal que Dios trazó. A mí no me interesa el resto del universo, me interesa que lo que a mí me toca hacer, lo tengo que hacer bien. Eso es honrar a mi Padre. Que lo que a mí me corresponde, cuando Él me llame a dar cuenta, de cuentas con alegría, porque yo no voy a estar en las cuentas tuyas, y tú no vas a estar en las mías, ni tú no vas a estar en las de otro, tú vas a estar en las tuyas. La iglesia está tan lejos de entender esa gran verdad. Ustedes tienen la suerte que yo les diga estas cosas, porque en ninguna otra parte las dicen. Entonces hay un momento en que yo debo de asumir si quiero cambiar o no. El apóstol Pablo hablaba a los Efesios ya en el capítulo 2, verso 3, diciendo: todos vivíamos así en el pasado. Lo que viene diciendo es cómo vivían en el pecado. Y dice: siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa. Y saben que nosotros hemos reducido la naturaleza pecaminosa a 3 o 4 pecaditos los más populares. Pero eso no es lo que Dios ve. Dios lo que ve es el deterioro.
No que alguien se le agarró la mujer a otro, ay, adulterio, ay, así, y lo ponen por ahí arriba como el super pecado. Esa cuestión para Dios no está ni ahí. Él está buscando, él está viendo otras cosas, mucho más sublimes. Ah, del otro que le robó al de allá, ah, le robó, mira, oh, qué malo que. Eso no es lo que a Dios le interesa. Obviamente eso va a tener una consecuencia y el otro también, y cualquiera. Pero estamos hablando de otra cosa acá. Dios no quiere más dipironas para el cáncer. Dios quiere extirpar el cáncer. No hay que poner el grito en el cielo cuando vemos la lepra cayéndose el pedazo de carne. Eso no es lo que a Dios le interesa. Dios quiere solucionar el problema antes. Antes. Y antes se soluciona cambiando nuestra naturaleza y dejando de ser los mediocres que hemos sido toda la vida y de hacer las cosas a la rastra. Si en las cosas naturales muchas veces hay una mediocridad, pero evidente, evidente. ¿Saben que cuando viene el Señor y llama a Adán y lo reprende por lo que ha ocurrido, qué hace Adán? Ya la naturaleza pecaminosa estaba en él ya. Ya estaba deteriorado. Mira lo que hizo un cobarde. Es que la mujer, ¿qué tiene que ver la mujer? ¿Se dan cuenta cómo ya no está afrontando las cosas como hombre? Le está echando un poco menos que la culpa a Dios de que lo que a él le pasó. Tú me diste esta mujer y esta mujer me... ¿Qué tiene que ver? Ahora pueden entender la ira de Dios, ¿no? Dios no se enojó porque comió el árbol. Fue una falta, pero no era el gran problema. Y es lo que nunca se han dado cuenta el hombre. No fue la gran falta esa. La gran falta delante de Dios fue su falta de carácter. El no afrontar como hombre. Demostró cero dignidad. ¿O no? Porque lo que tendría que haber dicho, yo soy el culpable. Si aquí alguien es culpable, soy yo. Porque yo soy la cabeza de este cuento. Y yo fui el que dejé pasar las cosas. Si hay que castigar a él, castígame a mí. Eso hubiese sido lo digno. Si Adán hubiese hablado así, Dios no lo echa del huerto. Te lo aseguro. Porque había visto dignidad. Dios sabe que la perfección es algo que se consigue después de una eternidad. Y Adán estaba recién creado. Pero lo que Dios no vio en él fue lo básico. No vio carácter. No vio honestidad. Vio engaño. ¿Vio qué cosa? Justificación. Es que lo que pasa es que yo entendí que... puro pero. Eso fue lo que gritó a Dios. No que comiera el árbol. ¿O no? Está claro como el agua, ¿no? Y eso es lo que a mí me irrita también. Hay momentos que tenemos que dejar a un lado esas tonteras, hermano. Y luchar por nuestra naturaleza. La ley de Moisés no lograba cambiar la naturaleza, por eso nos sirvió. No es que fuera mala, esa fue la gran controversia que los judíos tuvieron en el primer siglo. ¿Cómo podía decir que la ley de Moisés ya no era válida? No es que no fuera válida, era perfecta, pero no era suficientemente poderosa para cambiar la esencia del hombre. Porque por medio de sacrificios, ritos y todo tipo de rituales, el alma no cambia, no cambia. No cambia por todas las oraciones que te mandé y no cambia por eso. Cambia por una decisión. Y eso es la gracia. El gran mensaje del Evangelio. En el centro neurálgico de la cristiandad es esta. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Es tu decisión. Escoge cómo vas a vivir. Dios no busca gente perfecta. Busca gente radical, que es otra cosa. Los perfectos. Eso es una obra de Él. Él va a lograr llegar a ser perfecto a alguien después de una eternidad. Ya lo logró con uno. Y paradójicamente no terminó de serlo perfecto en el cielo. Fue aquí. Aquí lo hizo perfecto. Lo que él no podía aprender allá, lo terminó aprendiendo aquí. Disciplínense en lo que han aprendido. Tomen lo que deben hacer y háganlo con altura de mira, honren a Dios. No tanto parloteo, no tantas palabras lindas y más acciones. Glorifiquen a Dios.
Que los hombres vean qué cosa, no su palabra ni cómo saltan en un culto, vean vuestras obras y glorifiquen a Dios. Cuando tú veas a un mentiroso, cuando tú veas a un falso, cuando parlotea mucho, hermano, habla mucho, pero como dice el viejo refrán, mucho ruido y pocas nueces, ¿o no? Y se nota tanto cuando alguien es un parloteador o no, se nota o no. Un parloteador se ve antes que caiga que va a caer, ¿o no? ¿O no? No seas de esos. Decide cambiar. Decide ponerte el uniforme de soldado. Por eso el apóstol Pablo en su maestría no encontró mejor ejemplo de un cristiano que un soldado. Eso es lo que él hablaba, es lo que le enseñaba a sus discípulos más cercanos como Timoteo. Como soldado, hijo, como soldado. Disciplinado. Él vio a un centurión romano, a un soldado romano como el ejemplo para graficar cómo Dios reviste a un hombre. El soldado romano de la época pertenecía al ejército más disciplinado que había visto la tierra hasta ese momento. El más letal, el más rápido, el más educado, el más formado, el más disciplinado. Entonces Pablo toma ese ejemplo. No había nadie en el mundo conocido que no conociera a un romano, a un soldado romano y las temidas legiones romanas. Entonces él dijo, así, él no encontró un ejemplo en el templo. No lo encontró en la sinagoga, lo encontró en un soldado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, decía Pablo. Como a un soldado hay que sufrir penalidades, como a un soldado hay que avanzar, disciplinado, preparado, que sirva a un solo Señor, no a dos ni a tres. Nosotros queremos la gloria, obvio, yo también la quiero. Pero si yo voy a alcanzar la gloria de Dios, y si hay hombres y mujeres que la van a alcanzar, tienen que cambiar su naturaleza. Su naturaleza. Tenemos que sacarnos esa mentalidad del mínimo esfuerzo. Que si a mí no me llaman a trabajar, yo no hago nada. Es que si a mí no me exigen, yo me quedo ahí, esperando siempre esa mentalidad occidental, liviana, superficial, por encima. Siempre escondiéndonos en la masa. Un verdadero siervo no hace eso. Un siervo no se esconde en la masa. Sale de ella y marca la diferencia. Dios desde que creó al hombre ha tenido una lucha incansable con la humanidad, cambiar su naturaleza. Y aunque han sido pocos, los que lo han logrado realmente han sido admirables. Por eso Él envió a su Hijo. Porque Él vio que en esta tierra, con esta ambientación, un hombre puede llegar a ser un Dios. Si pasa todo lo que tiene que pasar. Acompáñenme ahí a Romanos capítulo 8. Este capítulo nos ha bendecido mucho estos días, hermano. Verso 1 en adelante. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que había sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Está entendiendo ese concepto, no? Nunca pueden agradar a Dios. Nunca. Y ya no estoy hablando de esos pecados populares, no estoy hablando de la esencia. No estoy hablando de actos. ¿Me entienden? Estoy hablando de esencia.
Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, dice, son controlados por el Espíritu, dice. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que tienen el Espíritu de Dios, de Cristo en ellos, dice, de ninguna manera pertenecen a Él, dice, los que no tienen el Espíritu Santo. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu mismo, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues, si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos, Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Debemos participar de su sufrimiento. ¿Saben por qué la gente no cambia? Porque huye del sufrimiento. Nuestro rey cambió su naturaleza. Cambió su naturaleza de débil a fuerte. Destronó al que era más fuerte que él. ¿Por qué? Porque él decidió el cambio. Digo, ¿a qué lo envió el mundo? ¿A salvar solamente? Obvio que no. Dios lo envió también a cambiar a él. Él cambió aquí. Él no fue el mismo que volvió. Cuando Él vuelve, ya muchos allá arriba lo desconocen. Cambió su manera de pensar, cambió su manera de sentir. Él había sido siempre el príncipe de Dios, sentado a la diestra, imagínate los honores y el favor y la gloria de la que Él participaba. Pero cuando Él volvió, no lo conocían, era distinto. Dios cambió su naturaleza aquí, porque le mostró la verdad y él abrazó esa verdad. Cuando siendo bautizado en un Jordán, luego se va a pasar hambre 40 días al desierto, hermano. Si te gusta la vida cómoda, no lo vas a lograr. Eso te lo afirmo. Si te gusta que otro haga la pega difícil, no lo vas a lograr. Eso te lo aseguro. Si tú piensas que porque otro ora tú estás bien, eso no. Si tú piensas que porque otro es bueno para la pega y vos sos bueno para orar, no, no es así. Tienes que ser bueno en todo. Así se cambia la naturaleza. Así yo llego a elevarme. ¿Me estoy explicando, no? El último verso que les quiero compartir. Segunda de Pedro. Capítulo 1, verso 1 al 4. Yo, Simón Pedro, dice, esclavo y apóstol de Jesucristo. Les escribo esta carta, dice, a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos, dice. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad que Jesucristo nuestro Dios y Salvador, de Jesucristo nuestro Dios y Salvador. Dice que Dios le dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen. ¿De qué? De su naturaleza divina. Y escapen de la corrupción del mundo, causada, dice, por los deseos humanos. Es Dios dándonos, ¿qué cosa? ¿Promesa para qué? ¿Para emocionarte? No es para eso. Las promesas que Él da tienen un propósito. Todas las glorias que Él ofrece tienen un propósito. Métetelo bien en tu cerebro dormido. Hay un propósito en cada palabra que sale de la boca de Dios y es cambiarte.
es transformarnos, es ser otras personas. Pero todavía muchos solamente agachan la oreja ante la reprensión. Termina la clase, termina el momento y no está el deseo en ellos de cambiar. Porque si quisieran cambiar, Dios lo habría hecho hace rato, ¿no? Entonces pregúntate bien, ¿a qué le llamas tú querer cambiar? ¿Al remordimiento? ¿A la culpabilidad? ¿A eso le llamas querer cambiar? Eso no es querer cambiar. Querer cambiar es tomar otro rumbo. Es una decisión de excelencia. Es lo que aquí plantea el brutito de Pedro. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, Cristo. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y estas promesas son las que hacen posible el cambio de nuestra naturaleza. ¿Lo bueno o no? ¿Saben cuál es el problema de los adolescentes? Que son movidos más por sus pasiones que por su cerebro, ¿o no? Ahora date cuenta de otro tipo de adolescencia que hay. La del alma. Y decide crecer de una vez por todas. Porque cuando tú ves a un adolescente aquí, lo natural, físicamente hablando, y lo ves lo tonto que es, lo ves lo necio que es en tantos aspectos de la vida, uno asume que es la edad que están viviendo, ¿no? Y uno tiene una esperanza. Le hablo a los padres, que aquí algunos han llorado harto. ¿Cuál es la esperanza? Que cambien algún día, ¿no? Que cambien, ¿o no? Entonces Dios te pregunta a ti hoy, ¿cuándo yo voy a tener que dejar de esperar que tú cambies? Esa es la pregunta. ¿Cuándo? ¿Qué va a tener que pasarte para que tú tomes el rol que debes en tu casa, por ejemplo, como el hombre? ¿Qué va a tener que pasar para que tu mujer aprenda a ser sumisa de verdad? Y aprendas humildad. ¿Qué va a pasar contigo que siempre así las pegas a media? ¿Qué va a pasar contigo que siempre decís que es difícil y que no podís? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo se va a cortar esto? Dios nos hace una pregunta esta noche. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar eso? Nada. Porque no es mi deber. No es mi trabajo, dice Dios. Es el de ustedes. ¿Qué puedo hacer yo, dice Dios? Algunos de ustedes hace años que debieran ser otras personas. Años. Dios le ha dado todo en las manos. Así todo en las manos para que sean otras personas. Y siguen siendo los mismos decrépitos de siempre. Debe estar en otra posición ya, hace rato. Entonces son las cosas que hay que preguntarse, por hermano. Esas son las cosas que hay que preguntarse. Y no sentarse en la pieza solo a remorderse la conciencia, porque eso no lleva a ninguna parte. Es cuando nace el día y yo decido ser otra persona. Yo decido. Yo decido dejar de ser el flojo que me tiene que andar picaneando para que yo me mueva. Si algo que yo he visto debajo del sol es gente obstinada, que siempre hace las cosas a la pinta de ellos, al ritmo de ellos. Que nunca pueden participar de otra cosa que no sea las cosas que a ellos les gusta hacer o en las que ellos son los principales. Esos son otros que tienen ese problema. ¿O no? Esa es la verdad. No pueden reconocer la superioridad de otro. ¿O no? Así como el otro es un flojo, así como el otro es un macabeo, así como el otro le gusta vivir en su isla y que a él le prendan flores, esos problemas hablan de una sola cosa, tienen un solo origen, naturaleza pecaminosa. El dejado, el flojo, el que hace las cosas a media, el que no ve las cosas evidentes, tiene un solo origen, naturaleza pecaminosa. Caída. Pero le pedimos a Dios todos los días que venga tu reino.
¿O no? Yo lo hago. Y Dios sabe que me sacó la mugre por tratar de ser perfecto para Él. Pero que hay un puñado de personas que ven eso. Pero no importa. Porque no lo hago por la gente. Lo hago por aquel que me llamó. Y más que llamarme, por aquel que me engendró y me crió. Por él lo hago. Por mi Padre. Pero la Biblia dice de que Dios no escatimó ni siquiera a su Hijo para hacer el último esfuerzo por cambiarnos. No para salvarte del infierno, es para cambiarte. Él hizo el esfuerzo mayor. Y hay hombres que no han decepcionado a Dios. Hay hombres que realmente han dado el máximo. Cuando yo leo la Biblia, y como le decía hoy día a una hermana, para mí no son historietas, para mí es una verdad contundente y trato de entender lo que vivieron. Cuando yo veo a un Abraham que no le falló a Dios y que estuvo dispuesto a ir al máximo, hay que dejar de esconderse como las avestruces, echando la culpa a todo el mundo de las cosas malas que me han pasado en la vida. Eso lo hace la gente muy pobre de alma. Dios le ha dado a cada hombre, a cada mujer la fuerza para ponerse de pie. Dios no puede desamparar lo que comenzó, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no deja a un hombre solo nunca. Cuando los hombres, a pesar de eso, lo han dejado a Él muchas veces solo a Él. Pero Él no puede negarse a sí mismo. Cuando alguien dice no puedo, lo que está diciendo en el fondo es no quiero. No puedo, no quiero. El apóstol Pablo rindió su alma a la voluntad de su Señor. Y ese hombre sí que la vio negra. Y en todo lo que él vivió, él perdió posición, perdió familia, perdió la vida, perdió todo. Su vida se hizo un infierno por seguir a Cristo. Y aún así, él decía, yo estoy ganando, decía. Y aún así, él decía, yo lo puedo todo en Cristo, que me fortalece. ¿Sabes cuándo tiene eso peso? Cuando estás golpeado, con a la espalda hecho tira, en una cárcel, en el cepo, ahí vale. No sentado, hermano, no hay un asiento o yo predicando aquí de un púlpito. Aquí no pesa eso. Eso pesa cuando me están golpeando. Ahí pesa. Ahí pesa. Cuando tengo a todo en contra, ahí pesa. Decirlo en una clase, un sermón es fácil, ¿o no? Yo lo puedo gritar de acá, porque ahí abajo, cuando me han querido crucificar, me refiero al mundo, a todos, yo no me arranco. Como ahí algunos decían hace unos años atrás que yo andaba arrancado ya. Yo jamás me voy a arrancar de nadie. Pero va a llegar el día en que muchos van a arrancar de mí. Eso se lo firmo. Los hombres como Nehemías y como yo no nos escondemos en el templo. Y no arrancamos de nadie. Pero esta no es choreza humana. Porque algunos tratan de hacerlo y les sale la pura carne, ¿no? Esto es espíritu. Esto es identidad. ¿O no? Yo quiero dar el reino de Dios y su justicia. ¿Saben por qué el Pentecostés llegó en el momento que tiene que llegar? Llegó porque cambiaron su manera de pensar. Porque se doblegaron. Porque por fin estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Hay gente que no puede gustar el reino de Dios y jamás lo va a gustar. Porque son tan arrogantes, tan sabios en su propia opinión. El reino se le da a los pobres. Y estamos claros que no son los pobres financieramente hablando. Se le da a los pobres en espíritu. Para ellos son las promesas del monte. Bienaventurado a los pobres en espíritu, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que son humildes de adentro, no los que se hacen. Bienaventurados los que son humildes, porque ellos van a recibir tantas cosas.
Hoy día yo vengo a decirle que la única manera de que el reino llegue es que ustedes cambien. Que yo cambie más todavía. Yo no me conformo como estoy, yo quiero ir más arriba. Quiero ser más sabio. Quiero desmarañar los misterios. Quiero llamar las cosas que no son como si fuesen. Quiero conocer a fondo a Dios, como leíamos ayer del gran siervo de Dios, Moisés, para poder entender su voluntad. Quiero realmente conocer a Dios, quiero entenderlo, quiero realmente llegar a tocarlo, no con las manos, con el corazón. Lo que sanó a la mujer no fue que tocó a Jesús físicamente. Ella había oído el mensaje antes, por eso hablaba de salvación, no de sanidad. Ella decía, si yo lo toco seré salva. No hablaba de sanidad, porque cuando uno oye las palabras de vida, deja de buscar las cosas temporales. ¿Cómo que se me corte el flujo de sangre? Ando buscando lo eterno. La pregunta que Dios nos hace esta noche es, ¿cómo voy a hablarles? ¿Como a niños todavía? ¿O como a hombres y mujeres que han crecido? ¿Lo ven o no? Muchos están escuchando esto siempre. Pero ustedes son los que deja a Dios que vean, que están oyendo. ¿Lo pueden ver o no? Sí. Cambiar la naturaleza significa subir al monte. ¿Saben por qué Israel no podía subir la montaña sagrada? El mensaje está ahí mismo. Lo que pasa es que lo han leído un montón de veces y entonces no se han dado cuenta. ¿Ustedes se han dado cuenta que Dios dijo, y ningún animal tocará el monte o no? ¿Lo ven o no? ¿Lo ven? ¿Por qué Dios dice ningún israelita y ningún animal? ¿Ah? Parece que estaban en el mismo escalafón, po. ¿O no? Estaban en el mismo escalafón, po. El único que no estaba en el escalafón de los animales era Moisés. Ojo, era el único entre casi 2 millones de personas. Uno que podía entender a Dios, uno nomás. Realmente. Ni siquiera los cercanos a Moisés, solo él. Si los otros se acercaban, se morían. Solo Moisés. ¿Lo han pensado o no? Piensa en eso. Pero también la historia nos da una esperanza, porque por la intercesión de Moisés, hubieron 70 que lograron llegar a un lugar. 70 que llegaron a un lugar donde comieron con Dios, dice. Y no murieron. Ramay, Zacarías, Saya. Eso es lo que Dios quiere que entiendan. Dios es duro en su exigencia, pero lo que Él promete a cambio de esa dureza es indescriptible a la mente humana. Indescriptible para mí, siquiera aquí tratar de describirlo. Yo no te puedo describir cómo es el lugar. Pero una cosa yo sí sé, que primero Dios tiene que enviar su ley y dejar muy claro dónde estás tú y dónde está Él. Y ahí comienza el anhelo a moverse. Y cuando Dios habla así de duro, algunos acá adentro se revuelcan y nunca dicen nada porque son una pila de cobarde. Y después terminan yéndose. Pero estamos hablando de los humildes. Los que oyen y reconocen, no acá, sino acá, su estado, su condición. Entonces Dios comienza a trabajar en ellos. Para que llegue un día en que suban a ese embaldosado. Y coman con Él. Porque la Biblia dice que comieron con Dios. Y no murieron. Oh, Ramaiza, que esto está glorioso, hermano. Para aquel que le interese elevarse. Para aquel que quiere subir a donde está Dios. Dios cambió su naturaleza y Dios le dio su espíritu para ayudarlos. Así Dios nos pone en una correcta relación con Él, dándonos su espíritu. Dichoso aquel que entiende esa gran verdad. Dichoso aquel que entiende esa gloria. ¿Lo pueden ver o no? Dichoso aquel que lo está viendo. Dichoso aquel que sabe que no puede. Y siente la frustración como la sintió Pedro en un momento. El mismo Pedro que le dice al Señor en un momento, entonces, ¿quién se va a salvar? El que después que comienza a decir, debido a su gloria y excelencia.
podemos alcanzar promesas que van a cambiar nuestra naturaleza. Oh, Ramaisa, ¿qué? Promesas que cambian la naturaleza, hermano. Promesas que cambian nuestra naturaleza. El origen de todos tus males es tu naturaleza torcida. Eso es lo que trato de decirte. El origen de todos tus dolores, de todos tus sufrimientos, de todas tus caídas, de todos tus fracasos, es tu naturaleza caída, quebrada. Y eso es lo que Dios quiere componer. Por eso Cristo quiso venir. Porque Él se daba cuenta que los sacrificios y todo lo que hacía la ley no podía cambiar al hombre. Entonces Él viene a enseñarnos a ustedes. ¿Tú pueden ver o no? Pueden ver en la desesperación del Hijo de venir a hablar, de venir a explicar, de venir a hacer entender a los hombres, porque no había nadie que pudiera entender completamente el concepto de lo que era la voluntad de Dios. Entonces Él vino y comenzó a hablar como ningún hombre habló. Y comenzó a decir que no es lo que come el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Comenzó a decir que Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. Comenzó a ir a lugares donde nadie quería ir. Oh, bendito Rey de Gloria. Comenzó a meterse en lugares donde nadie se metía, porque Él encontraba ahí que había una posibilidad de salvación. Él veía el templo, los lugares de reunión, le veía la sinagoga y veía tanta arrogancia, veía tanta gente que sabía su propia opinión, había tanta gente que no quería oír, no querían oír. Yo se me pregunto, ¿por qué hay gente acá que todo y sigue acá y no quiero oír? Se los prometo. Pero Dios no va a echar a nadie. En la propia maldad la que echa la gente, como Adán y Eva fueron echados por su maldad. Porque yo les pregunto, antes que ellos comieran, ¿ustedes creen que Dios no se daba cuenta de las cosas? Sí. Pero Dios no echó a nadie. Fue su maldad la que lo echó. Y Él es grande en misericordia. Cristo no fue a esos lugares, se fue a meter a los pecadores, porque había gente que quería oír. Fue a la casa de un Zaqueo que está desesperado por cambiar y no haya cómo. Iba a Betania porque ahí había un Simón el leproso que lo recibía en su casa y él entraba. Él no iba solamente a la casa de Lázaro, también a la casa de Simón el leproso. Y ahí él oía, ahí él era oído. Porque el que oye, ¿por qué las hermanas de Lázaro lloran cuando su hermano ha muerto? Porque ya no han escuchado pero no han oído. ¿Lo ven o no? Naturaleza. Cambia tu naturaleza. Y la naturaleza cambia cuando yo me pongo a contemplarlo a Él. Ahí cambia mi naturaleza. Por eso yo aborrezco la mentalidad occidental, tan liviana, tan superficial. Ahí me atrae el pensamiento oriental profundo, contemplativo, reposado, que uno puede comenzar a entender lo que Dios realmente quiere decir. Y eso trae unidad entre los que aman. Entre aquellos que verdaderamente ya están dejando fuera la superficialidad y están entrando a un proceso de transformación. El Señor le dijo a Nicodemo, nadie puede ver el reino si no nace de nuevo, le dijo. Si quieren cambiar, va a ser su decisión. Pero está todo dado. El más poderoso del cielo viene y nos ayuda. El más santo de los santos. Dios puede perdonarte una ofensa contra su hijo, pero no contra él. Así de santo es. No estamos solos en este cambio. Pero llegó el tiempo de cambiar ya. Llegó el tiempo de dejar las excusas tontas afuera. Ya dejó el tiempo de echar la culpa a esto, lo otro, aquí, ya, no más. Porque el Dios, nuestro Dios, es excelente. Y si el Espíritu Santo, oh sí, Padre, cuando Dios guía a alguien, sus victorias son excelentes. ¿Saben por qué Dios trató a Sansón? Porque fue su poder el que se manifestó en él cuando agarró la quijada de un burro y mató a 1000 filisteos. Pero dijo, no, esto es falso. Oh sí, Padre. Es como que Dios lo ve acabar con 1000 filisteos, todos, gloria a Dios, sí, Sansón el libertador. Pero dijo, Él no los está libertando, soy yo, y yo quiero que Él los liberte. Yo quiero que Él sea el libertador. Transformación de naturaleza. Transformación de naturaleza. Yo quiero que sea Él, no yo.
Cuando Daniel en su juventud se inclinó, Dios dijo, yo quiero que él no lo haga. Lo da una vida para que cambie. Joramay, Zacarías, Sella, en la gloria de Dios. Sí, sí, así, hermano. Y llegó un momento en que Sansón salvó a Israel. ¿Cuándo? Cuando ya no tuvo fuerza. Cuando estaba humillado, estirpado sus ojos y en esclavitud. Y él oró como ora un libertador. Dame la fuerza otra vez, le dijo. Para que yo sea el que liberte a mi pueblo. Y así ocurrió. ¿Lo ven o no? Dichoso aquel que entiende esto. Uno tiene que sentir esa impotencia. Tiene que sentir esa imposibilidad. Para ver si realmente quieres cumplir el propósito. Por eso al final los que se van a quedar van a ser realmente reflectantes de su gloria. Y un reflectante salva vidas, hermano. Un reflectante salva vidas. ¿O no? Sí. Dios quiere que se note en ti su esencia. Él quiere que lo pequeño que tú y yo somos, se note su honor. Se note su excelencia. Pequeños como dioses. Que aunque el cuerpo no te dé, que tu humanidad sea débil, pero que se note que hay algo adentro que no es humano. Que literalmente lo que hemos sido desde el principio, un soplo divino. Porque así partió nuestra vida, con un soplo, así partió. Conviértete en ese soplo. Dios tomó aire y sopló sobre nosotros. Y de ahí salimos. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Esa es tu decisión, no la mía. Decide ser otra persona. Decide cambiar. Anhélalo. Búscalo. Toca la puerta. Para el que le interese, porque hay gente que no le interesa. Pues no importa. Le estoy hablando de los que les interesa. Los que realmente les interesa. Porque lo que realmente nos interesa a nosotros no es lo que queremos en la mente, es lo que impulsa nuestra alma. Y se nota, ¿no es cierto? Se nota cuando tú hablas con alguien, se nota que está impulsando su alma, ¿no es cierto? Mira la iglesia, un dato, aquí o en cualquier parte. Es lo que impulsa tu alma. Llegarán días, o como lo dijo el Rey de Gloria, que ni en este monte ni en Jerusalén va a llegar el día que ni en este monte ni en Jerusalén, pero los que adoran, oh Ramay, Zacarías, Sella, en la gloria, ¿a qué sabiduría? El que está agarrando, hermano. Pero los que adoran, si tú adoras, el Espíritu va a estar contigo. Si tú adoras, deja que Él cambie todas las áreas de tu vida, no las que tú quieres nomás. Deja que lo cambie todo, deja que lo nutra todo. Tú necesitas los nutrientes para que no tenga Dios que volver a repetirte las cosas. Cuando Dios repite las cosas, lo estás deshonrando. ¿O no? Un verdadero hijo no hace que su padre repita las cosas. Solamente oye una vez y acata, ¿o no? ¿Y cuántas veces Dios ha tenido que repetirte las cosas? De una y otra y otra y otra y otra manera. Todos hemos pasado por eso. Decide que las repeticiones bajen. A tal grado que después sea solamente la vez. Que sea la vez. Que no sea el remordimiento lo que te empuja. Que sea el deseo de honrarlo. Que sea la admiración hacia Él. Si tú lo admiras, si tú dejas que el Espíritu te comparta su sentir, oh Rabbi Saquem, donde esté va a venir y no te va a pedir permiso. Y va a involucrarte en su sentir. Y Dios une a los que tienen el mismo sentir, ¿o no? No necesitan unirse con palabras, ni con hechos, ni con acciones. Están unidos acá adentro. Tienes que compatibilizar con Dios. Tienes que sentir lo que Él siente. Y eso no es de vosotros, dijo alguien, sino es un don de Dios. ¿O no? No es de vosotros. Es un don, es un regalo que Dios le da a ¿quién? Al sincero.
¿Se lo da a quién? Al honesto. ¿Se lo da a quién? Al que de verdad quiere relacionarse con Él. No hay que hacer grandes sacrificios. La oración debe ser sincera. ¿O no? El deseo debe ser sincero. Entonces ya llegó el tiempo de cambiar. Llegó el tiempo de decirle, Señor, ya no más esto, porque yo quiero heredar mi parte. ¿O no? Sí. El hijo pródigo tomó la parte de su herencia, pero en realidad no era su herencia. Era dinero nomás. ¿O no? La herencia la encontró lejos. Su herencia era el entendimiento. En la casa de mi padre hay tanto y nunca me di cuenta. Ahí comenzó a alcanzar su herencia. ¿Lo ven o no? Entonces llegó el tiempo ya de hacer las cosas a media no más. Ahora hay que hacer las cosas con excelencia. Porque cuando yo amo, veo los detalles, ¿o no? Cuando yo no amo, las cosas pasan así. Es tan evidente cuando alguien se la pega a la rápida nomás, para salir rápido, ¿no? Se nota, ¿no? Sí. Y también se nota cuando alguien hace con dedicación lo que hace. ¿O no? Lo que se hace rápido, rápido va a pasar. Pero el que se dedica, su obra va a permanecer. Porque el oro no se talla rápido. Es un gran proceso que hay que hacer primero. Y algunos lo único que quieren hacer es cumplir rápido, para irse rápido a sus quehaceres. ¿O no? Alguien dijo por ahí hace muchos siglos atrás, dichosos aquellos que están por las noches en la casa de Dios, dice. La noche no es un momento para estar en la casa de Dios, es un momento para estar en tu casa, ¿o no? Para descansar, para estar con tu familia, ¿o no? Pero el salmista dijo, son dichosos, dice, bienaventurados los que quieren estar en la noche en la casa de Dios, cuando es su tiempo de dormir, de descansar, estar con su gente, pero ellos quieren estar acá. Son dichosos, dice. ¿Por qué lo dirá? ¿Por qué lo dirá? Porque en esos hay hambre. ¿Por qué Dios escoge a Josué para que sea el sucesor de Moisés? Porque es un hombre que quiere estar con él. Porque cuando termina el día, él no se va a su casa a descansar y a hacer sus cosas o a sus negocios. Cuando él termina de servir a Moisés en su servicio, en lo que a él le tocaba hacer, él se sigue quedando con Dios. ¿Por qué? Porque aquí tiene preguntas. Porque aprendió algo de su padre espiritual, que es Moisés. Aprendió a estar cerca. A veces hay mucho potencial en nosotros, pero si ese potencial no se siembra donde debe sembrarse, son puros ruidos, ¿no? Al final es acercarse, desear, estar con, conocerlo, y se comienza a pegar su carácter. Hasta el timbre de la voz nuestra comienza a cambiar. Comienza a cambiar nuestra mirada. Es desearlo a Él. Es ser como Él. Entonces, esto aquí hay algo grande, esto es más grande de lo que yo puedo explicar. Pero Pablo aquí, en la carta a los Romanos, lo plantea de la siguiente manera. Dice, cuando viene el Espíritu, dice, Él nos ayuda a decir Abba, Padre. Él nos ayuda a esa unión. En un momento en que el Espíritu Santo solamente observa porque lo quiere interrumpir, porque Él sabe que si entra todos se vuelven locos. Él quiere que tú escuches esto. Él es el que nos ayuda a decir Abba, Padre. Amado Padre o amado Papito. Él es el que nos lleva a esa intimidad. ¿Por qué? Porque un hijo quiere estar con su padre porque lo admira, porque quiere aprender de él, quiere ser como él. ¿Lo ven o no? Dichoso aquel que entiende esto. El Espíritu de eso viene. No viene otra cosa. Él viene a unirnos con el Padre.
No te reserves nada, porque si te reservas algo, Él va a ver tu mentira, la va a ver a kilómetros. Y se va a ir antes que siquiera comience el tema. Pero si Él ve sinceridad en ti, aunque estés en una cueva metido encarcelado por ahí abajo, Él va a llegar allá. Va a llegar. Y Él sabe llegar. Por eso, ya llegó el tiempo de cambiar nuestra naturaleza. Todo eso, qué difícil, o qué duro, o qué, todo ese refunfuñeo interno acá. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a llegar el día en que vamos a decir, me siento gozoso de sufrir por causa? Me siento gozoso de desgastarme y molerme en esto por Él, gozoso. ¿Saben qué? Que cuando Pedro y Juan subieron al templo y los persigue, le dice todo, la Biblia dice que la Biblia resume en una sola frase lo que ellos sentían después de esa persecución. Se sentían gozosos de haber sufrido por causa de Cristo. Ellos no estaban en la onda de soportar, estaban felices. Deja de soportar. Porque el que solo soporta, al final se quiebra. Y su caída después estrepitosa. En cambio, el que disfruta, el que lo encontró, el que lo alcanzó, el que no puede estar sin Él, es otra cosa. Es otra cosa. Yo quiero que esta iglesia cambie su naturaleza. Aunque se quede en un grupito así, me importa un pesco. Pero yo quiero estar con un grupo con los que me pueda sentar a la mesa. Y ya no haya necesidad de explicar las cosas básicas. Porque va a llegar el día en que los que hayan crecido a la altura que Él quería van a participar de una mesa que no puede servir el hombre. Por el camino todo lo falso se va a ir desarmando. Y al final va a quedar lo sólido. Va a quedar lo sólido. Hoy va a ser tan glorioso eso, hermano. Todos los sacrificios habrán valido la pena ese día. Y yo espero ese día. Miro a la meta y prosigo adelante. No tengo ningún lazo aquí. Solamente volver a ver a mi Padre. Volver a ver a los que están con Él. Volver a ver a mis amigos. A mis hermanos. Volver a sentarme en la casa de mi Padre otra vez. Es lo único que quiero volver a ver. Oh, Ramay Saquei. Un instante, Felipe, de su presencia nos va a ayudar a recordar. Oh, Ramay Saquei, Aray Samay, en la gloria. Sí, porque Él me lo ha dicho. Vas a empezar a recordar. Vas a ver cosas y te vas a acordar. Qué dicha, qué privilegio acordarse. Que Él te conceda acordarte. No que te imagines porque tenés tantas ganas de participar de cuento. No, es que realmente lo veas. Y eso te va a dar fuerza otra vez. Oh, Rabbi Saquei. Vas a medida que te va a ir acercando a ese reino, vas a comenzar a sentir cosas que te eran tan familiares. Oh, yo estoy ahí, hermano. La Biblia dice que Dios le dijo a su hijo, vas a ver el fruto de la aflicción de tu alma, le dijo. Oh, y qué gloria es cuando uno comienza a acordarse. Comienza a volver a casa. Volver. Y Dios no necesita siquiera moverte de un lugar para hacerte volver. Su poder actúa en dimensiones inexplicables a nuestra pobre conciencia humana. Pero Él hace volver a alguien así en un instante. Lo hace ir y volver, lo hace ir y venir en un instante. ¿Lo ven o no? Dichoso aquel que entiende esto. Dichoso aquel que está buscando esto. Y realmente lo quiere hallar. Yo quiero encontrarlo. Y lo voy a encontrar. Yo no voy a parar hasta que los cielos se abran. Porque lo siento. Oh, Rabbi Saquei. Yo lo siento, hermano. Y ese es el impulso que nos va a cambiar al final. Oh, Rabbi Saquei, vasalla en la gloria. Él va a hacer todo al final. Pero tú tienes que hacer lo poco y nada que a ti te toca hacer, tienes que hacerlo. Para que el resto lo haga Él. Para que haya una transformación total de mente y corazón. Sean otras personas. Oh, bendito Rey. ¿Saben que Dios a través de la experiencia ha dilucidado la gran sabiduría que Él gobierna hoy? Él le dio un corazón nuevo a Saúl, ¿se acuerdan? Y Saúl no lo pudo contener. No pudo.
Porque Dios hizo todo por él. Entonces Dios dijo, no más así. Ahora ellos van a ganarse su corazón. Ellos lo van a cambiar. Ellos lo van a transformar. Jamás Dios tocó a David así, pum, como un toque mágico, no. Dios lo fue cambiando el corazón. Oh, Rabay, Zacarías, Sella, Gloria. Y esto es tan grande, hermano, es tan grande, esto es tan sublime hoy, hermano. Es que esto no se puede explicar con palabras humanas. Pero una cosa sí te puedo explicar hoy día. Que Dios creó un hijo y lo hizo perfecto. Perfecto. Era admirable en todo. Por donde lo miraran era perfecto. Lleno de conocimiento, lleno de autoridad, de fuerza. Era único. Y todos sabemos cómo terminó. Entonces Dios dijo, así quiero que llegue a ser. Pero ahora va a partir de abajo. Joramay, Zacarías, Sella. Y el diablo siempre supo que él era más fuerte que el hijo. Él lo sabía. Pero ¿saben cuál era su miedo? Que iba pasando el tiempo y cada vez de ahí abajo se iba haciendo cada vez más fuerte. Cada vez iba siendo más sabio. Pero lo que se ganaba no era por un toque ni un regalo. Él lo iba cosechando. Oh, Macaisa. Era su cosecha de año en año la que lo iba enriqueciendo. Jona, Isabaya, que ella sembraba, cosechaba y se hacía cada vez más rico, cada vez más poderoso, pero poco a poco, hasta que llegó un día, oh Ramais, cuando yo veo a ese Satanás queriendo enfrentar al hijo en el desierto. ¿Sabes lo que yo veo? Un intento desesperado por pararlo. Lo quería parar. Tú no puedes ser como yo, no puedes llegar a ser más grande que yo. Pero ese hijo seguía. En la gloria de Dios. Lo quería parar, lo tentó, lo trató de confundir. Pero ese hijo estaba pleno. Estaba con la mente fija en terminar la carrera que su padre le había puesto por delante. Ahí en la pasión lo muestran, allá al final, ahí merodeando, tratando de pararlo. Y ese hijo no para. Porque quiere cambiar. Quiere ser otra persona. Quiere ser otra persona. Mira la punta de allá de la montaña arriba. Quiere ser otro hombre. Quiere ser otro Dios. Quiere ser otro hijo. Está luchando por cambiar. Oh, Ramay, Zacari, Vasaya. ¿Lo puedes ver o no? Él está luchando por cambiar. Él se levanta cuando lleva la cruz porque quiere cambiar. Salvando a otros va a cambiar. Oh, Ramay, Sabacanda, Arabacía. De esa manera el Dios iba a cambiar su esencia. Estoy entendiendo tantas cosas que Dios me ha dicho a mí, hermano. Dios cambió su esencia convirtiéndolo en un salvador. Sí, Padre, ahora lo entiendo. Iba a cambiar en la lucha. No rindiéndose. Contra la adversidad iba a cambiar. Joramay, Sabacanda, Arabasaya, en la gloria de Dios. Dichosos aquellos que están ahí, hermano. Hay árboles que ya están secos, pero hay otros que están reverdeciendo. Hay otros que están sintiendo la humedad, aleluya, de ese manantial que fluye. Oh, Rabay, Sanay, los que están ahí mirando, esto está grande aquí y ahora. Así se cambia, salvando a otros te cambias. Oh, Ramay, Sabay, aquí el Cristo de la gloria dijo, no hay amor más grande. Él había recibido tantas lecciones sublimes de Dios. Vas a cambiar, vas a llegar a ser más grande que Él, porque tú darás la vida por otros. Salvando lo superó a aquel que no podía superar. Porque hizo lo único que el diablo jamás pudo hacer. Hizo lo que nunca el diablo pudo hacer. Hizo lo que nunca el diablo pudo hacer, Noemí. Ambos habían vencido ejércitos, conquistado mundos, destruido mundos, habían hecho de todo, pero todavía el otro era mayor. Entonces, ¿cómo el hijo llegó a ser el más grande? Cuando se paró frente a él y le dijo, yo hago algo que tú no puedes. Yo tengo poder para dar vida, no solo para destruir, no solo para conquistar o vencer a otros, sino para humillarme. En la gloria, ¿no es cierto, Karina? Come, porque hay otros que no comen, Karina.
Dios les da la oportunidad y no comen, solo oyen. Dichosos los que comen, ¿no es cierto? Dichosos los que comen y se sacian, ¿no es cierto? Dichosos. Así Dios lo hizo más grande. Oh, Rabbi Zacarías 6 hizo lo que nadie puede hacer. Así Dios hace grande a los hombres. Así hizo grande a Nehemías salvando una nación. Así hizo grande a David salvando un pueblo. Así hizo grande a Abraham guiando a una nación, salvando al que no tenía que salvar. Oh, Ramay, el poder se movía en ellos. Oh, Rabbi Sabacoba, en la gloria de Dios. Así funciona esto. ¿Por qué no es más fuerte el que mata? Es más fuerte aquel que pudiendo hacerlo no toma una vida. Eso lo hizo grande en la cruz. Que el Señor os grabe esto acá adentro en el corazón, que me lo grabe aquí acá adentro y no se me olvide nunca que la manera de ser grande es salvando a otros. ¿Lo puedes sentir o no? Dichoso aquel que está entendiendo esto hoy día. Oh, Rabbi Sakandarabasaya. Dichoso aquel que está entendiendo esto. El que salva a otros. Por eso en el libro de Daniel se dice de que el que enseña sabiduría a otros está destinado a resplandecer a la eterna perpetuidad como las estrellas del cielo, porque enseñar a otro es salvar a otro. Oh, ¿qué es lo que se dice de David? Dios dijo de él, lo puse como un maestro para las naciones. Porque su vida va a enseñar a otro a ponerse de pie. Su vida va a enseñar a otro a ser valiente. Su vida va a enseñar a otro a adorarme. Su vida va a enseñarle a otro que todo me pertenece a mí. Y que el que vive para mí, dice Dios, lo alcanza todo. Eso es el maestro, es el salvador. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes me llaman Rabí. Y lo soy. Oh, Ramay, Sabaya, Koba, Rianaya, en la gloria le está aquí ahora. Así superó al que no podía ser superado. Así venció al que creía que no podía ser vencido. Entonces Dios dice desde los cielos, no solo yo te supero ahora, mi hijo también. Oh, Ramay, Sabaya, que hay en la gloria de Dios. El que está ahí está entendiendo esta palabra. Dichoso el que entiende. Dichoso el que oye al Espíritu lo que está diciendo. Porque el Espíritu nunca ha callado, siempre ha hablado. El Espíritu siempre ha hablado, siempre. Y nunca dejará de hacerlo. Porque es su naturaleza enseñar. Es su naturaleza salvar. Es su naturaleza redimir. Es su naturaleza sellar los corazones. Rabbi Samaya, Koba, oh, los que están viendo esto, es su naturaleza ir y guiar. Es su naturaleza tomar al débil y llegar a hacerlo fuerte. Es su naturaleza tomar lo que no es para hacerlo algo que todos vean. Cuando Él entra, hay libertad. ¿Y por qué hay libertad? Porque su presencia erradica las mentiras. Su presencia hace que el engaño retroceda. Su presencia hace que nuestro entendimiento se abra. Y al abrirse nuestro entendimiento podemos decir Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Lo llamamos como nuestro Padre. Esto está grande, hermano. Valora esto. Porque para que esto llegue no es fácil. Para que esto entre aquí no es fácil. Pero Él lo hace una y otra vez. En medio de la oscuridad Él lo hace igual. Oh, Rabbi Sakandarabasía Koba. Porque el Espíritu cae sobre aquellos que han sido llamados por Él. Josué no lo entendía porque hay dos que no aparecen. Y le dice a Moisés, están profetizando allá en el campamento. El Espíritu Santo no le pidió permiso a Josué, ni tampoco a Moisés. El Espíritu Santo los encontró en la multitud y los llenó allá en la multitud. Él los escogió. Oh, Ramay Sanay. Él los escogió. Él está aquí. Mira, está aquí. Míralo, siéntelo. Abre todos tus sentidos y sobre todo tu corazón.
Él los fue a buscar, Él los llenó, Él los embriagó y profetizaban en medio del pueblo, en medio de las tiendas, salieron proclamando la gloria de Dios. Algo Dios vio en ellos, algo Dios encontró en ellos. Oh, Ramay Sanay, el Espíritu encontró algo en ellos. Ya no querían ser esclavos. Ellos sabían que la esclavitud no tenía que ver con Egipto. Ellos entendieron que la esclavitud estaba acá adentro. Y el Espíritu Santo fue de ellos. No sabemos las razones por las que no llegaron a la convocación, pero el Espíritu Santo los halló aptos. Encontró que eran dignos de recibir la libertad. Oh, Ramay Saquín, porque Moisés los sacó de Egipto con el gran poder de Dios. Pero el Espíritu Santo les estaba quitando la esclavitud que tenían adentro. La de una naturaleza caída que no podía soportar la presencia de Dios. Pero ahora sí podían, y podían comer con Dios. Oh, Ramay Sabacandara. Y qué glorioso cuando nosotros compartimos la mesa con Él ahora, como ahora. Esta es una mesa que Él pone. Porque Él ve nuestra necesidad, ve nuestra hambre, ve nuestra impotencia al poder cambiar. Pero ve el deseo de querer hacerlo. Yo quiero cambiar. Yo quiero ir más allá. Yo quiero conocer a Dios profundamente, profundamente. Y sé que el único que me va a ayudar es aquel que tiene el poder para hacerlo. Es Él. Nunca te olvides, solo uno conocía a Dios. De verdad. Los otros interactuaban de muchas maneras con Dios, pero solo uno lo conocía. Muchos profetizaron, incluso como María, la hermana de Moisés, pero solo uno lo conocía. Cuando escuche tu corazón, escucha al que conoce a Dios. De verdad. Y dile: Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero ya no más por encima. Yo quiero cambiar acá adentro. Oh, qué gloria que es esta, ¿no es cierto? Siempre habrá gente con hambre. Siempre habrá gente que se sentará a la mesa y no valorará. Pero también habrán otros que se sentarán y valorarán. Sabrán el sabor de las cosas. Sabrán la dicha de saber que no merecían estar ahí, pero Dios les permitió estar ahí. Y ellos no la van a perder. Oh, Rabay, Sabacandaray, Sabay, en la gloria de Dios, hermano. Así que no te olvides de esta clase. ¿Quieres a Dios más cerca? Cambia tu naturaleza. ¿Quieres sentirlo más? ¿Quieres que te hable? ¿Quieres que te enseñe? ¿Quieres que camine al lado tuyo? Cambia tu naturaleza. ¿Sabes qué? Pedro no se daba ni cuenta cómo Jesús lo estaba cambiando a él. Porque en un momento de debilidad él incluso negó haberlo conocido. Y la gente dijo: pero si tú hablas como él. Tú hablas como el Galileo. Tiene ese tono, esa forma. Tú andabas con él. Eso cambia naturaleza. Que se note que has andado con él. Y no que eres un cristiano, entre comillas, maquillado nomás, sino que se nota tu manera de actuar está cambiando, tu manera de trabajar está cambiando, tu manera de pensar está cambiando, que ya no eres tú el que todos conocían. Estás cambiando. Los que están a tu alrededor te están desconociendo, porque no eres el mismo. Ya ni oras igual, ya ni siquiera lees la Biblia igual. Tus conversaciones no son las mismas. Y eso no se puede falsear. O lo tienes o no lo tienes. Así que no lo olviden. ¿Ok? Vengan aquí adelante, vamos a darle gracias a Dios.